Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Vídeos 7 Gamers y en el vídeo de hoy vamos a ver un vídeo de segundas partes que sí que fueron buenas. Bueno, pues como decía en el vídeo de hoy vamos a ver segundas partes que en este caso sí que fueron buenas. Ya sabéis el típico refrán que dice lo de segundas partes nunca fueron buenas. Pues bueno, en este vídeo de hoy vamos a desmontar esa teoría y vamos a enseñar juegos, segundas partes, que en este caso pues fueron muchísimo mejor que la primera y en algunos casos incluso la mejor parte de toda la saga, de los 3-4 juegos que hayan salido y demás. Todo esto me viene una excusa perfecta, ¿vale? Para hacer el vídeo, que es este Kingdom Come Deliverance 2, ¿vale? Que esta segunda parte ha sido totalmente mejor que la primera parte. Y es que lo mejora absolutamente en todo. De hecho, me arriesgo a decir que este es uno de los juegos de mi vida, ¿eh? Y lo digo tal cual, ¿eh? No tiene por qué ser uno de los juegos de tu vida, un juego que hayas jugado hace 15, 20 años. No, un juego... en este caso, para mí, un juego de mi vida es este Kingdom Come Deliverance 2. Porque, tío, cuando lo jugué le habré metido cerca de 200 horas a este juego, ¿eh? Que yo para meterle tantas horas a un juego... Hostia, bestia, ahí estoy esperando que salgan las expansiones y demás. Porque, joder, mientras hablo y todo esto iréis viendo imágenes del juego. Pero, joder, es un juego que... Me cambió en cierta manera, me cambió la vida, tío, porque me ha pillado así en un momento de mi vida bastante complicado por diferentes temas. Y este juego, tío, como que me introdució ahí en su mundo, ¿no? Es que te mete de lleno en su mundo, es un simulador medieval, por así decirlo, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay que decir, es bastante más accesible que el primero. El primero es un juego bastante más duro, a mí el primero se me hizo muy duro. Pero esta segunda parte es que es increíble, tío, de verdad. Es un juego espectacular, un juego que hoy en día lo podéis encontrar bastante baratito. Y es que lo tiene absolutamente todo, ¿eh? Todo lo que imaginéis lo tiene el juego. Incluso si llegas a un pueblo y, por ejemplo, robas, aunque nadie te vea, pero has robado, luego cuando vuelvas a ese pueblo y tal van a sospechar, vas a decir, aquí nos faltó algo en el pueblo, aquí nos conocemos entre todos, tú vienes manchada, tienes ropas manchadas, eres un desconocido, y ya como que te empiezan a hacer preguntas, ¿vale? De qué estuviste haciendo por el pueblo, o sea, y si te pillan ya, la has cagado para todo el juego. Como te hayan pillado ya, te van a cruzar en el pueblo y vamos, está jodido ya. Y hay un montón de misiones. Incluso misiones secundarias, que mira que es difícil que en un juego que tenga misiones secundarias sean buenas. En este juego no es que sean buenas, es que son a veces incluso mejores que las principales, porque te añaden un montón de historia, tienen cinemáticas. No sé, de verdad, es un juego impresionante este Kingdom Come Deliverance 2. Ahora lo han parcheado más aún. Yo cuando lo jugué me encontré algún bug, algún fallito, pero aún así era un juego que me fue muy bien en esta versión de PlayStation 5. Pero ya digo, hoy en día que lo han mejorado y tal, o sea, de verdad me parece un juego espectacular. Espectacular en todos los sentidos. Como decía antes, es un juego que hoy en día yo creo que alrededor de los 45 euros así lo podéis encontrar. Y de verdad, hacerme caso que es un juegazo. Y como decía, a raíz de este Kingdom Come Deliverance 2, que para mí hasta el momento está siendo el GOTY de cuando haga final de año, sabéis que hago una tier list con los juegos que me he pasado de este año. Es que veo difícil que haya un juego que rivalice con este para ser el GOTY, en mi opinión, en mi opinión. No digo que no hayan salido juegos mejores o... No, pero en mi opinión lo veo complicado, Lo veo complicado porque ya digo, es que me parece excelente, tío. Es que es increíble, tío. Y cuando haces el primer mapa y luego descubres que hay un segundo mapa que es incluso aún más grande, después de llevar ya como 80 horas de juego, descubres que hay un segundo mapa mucho más grande que el primero. Pasan locuras, tío, pasan locuras. Y además es muy rejugable porque según lo que respondas o cómo actúes y demás, pues te lleva por diferentes caminos, ¿vale? O sea que en ese sentido, espectacular. Y ahora, como decía, con la excusa de esta segunda parte, vamos a sacar otras segundas partes que también fueron buenas, ¿vale? Conforme voy a sacar los juegos, no es que haya ningún top, ¿vale? Esto no es un top, el que voy a sacar ahora es
No, simplemente son segundas partes y las voy a sacar, pues mira, pues conforme las he colocado ahí, ya está, sin más, sin orden y sin nada, ¿vale? Empezamos con el primero, lo hacemos con este Xenoblade Chronicles 2. Y es que esto es un juego que, si ya el primero es un juegazo, el juego que salió en Wii, ¿vale? Que también está en Switch, que por cierto, en Switch podéis jugar a la trilogía, porque salió este segundo, fue el primero que salió, luego salió el tercero, luego salió el primero en esa edición Remaster HD, bueno, Definitive Edition, y ahora pues va a salir, bueno, ha salido ya el X, el de Wii U, o sea que tenemos toda la saga de Xenoblade, la tenemos en Switch. Y esta segunda parte es otro de esos juegazos impresionantes, de esos juegazos que, hostia, que a quien nos gusta el mundo de los juegos de rol, es una aventura espectacular. Muy emotiva, muy emocionante, mundo abierto que puedes viajar donde te dé la gana. Así que es verdad que, claro, según donde vayas hay enemigos que te meten una crujida que de una te fulminan, pero que puedes explorar lo que te dé la gana. O sea, hay un mundo... Es que cuando te abres al mundo dices, es que esto es infinito, tío. O sea, es un mundo espectacular, un mundo lleno de vida, lleno de personajes con misiones secundarias, enemigos a los que atacar, o sea, con los que luchar y tal. No sé, es increíble, la historia también mola un montón. O sea, y es un juego para meterle también cientos de horas, porque es que es una maravilla. Y mira que como digo, el primero fue bueno, pero es que este 2 yo creo que es incluso el mejor de la saga, como decía antes, Yo creo que en mi caso me gustó mucho más que el 3. El 3 de hecho diría que es el que menos me gusta de todos. Me gusta más que el de Wii U, porque el de Wii U como que se dispersa un poco. Y el primero estaría ahí, pero lo mejora el primero porque es mejor juego en todo. Pero, hostia, este Xenoblade Chronicles 2, la verdad es que para los que sois fans de los JRPGs, es uno de esos juegos que tenéis que jugarlo sí o sí. Si os gusta, tenéis que jugarlo sí o sí si os gusta el mundo del rol. Porque ya digo, o sea, es que es de 10. Es que es de 10 el juego, básicamente. Vamos con otra segunda parte. Es este Watch Dogs 2 y otra segunda parte que, como decía con Xenoblade, pues también me pasa lo mismo. Y como me va a pasar con más de uno que vamos a ver aquí. Es mi Watch Dogs favorito, ¿vale? Esta segunda parte. Luego vino el de Londres, el Legion, ¿no? El Legion. Ese no me acabo de convencer mucho. Y el primero, pues en su día sí que fue un buen juego, ¿vale? El primer Watch Dogs, pero sí que es verdad que ha envejecido bastante y se podía hacer bastante repetitivo o aburrido. Y esta segunda parte, esto es un juegazo espectacular que creo que la gente no valora, porque hay mucha gente que tiene crucificada todo juego que salga de Ubisoft, y simplemente porque sea de Ubisoft ya como que los crucifican un poco, y creo que es un juego infravalorado, la verdad. Es súper divertido, muy divertido. Somos ahí como una panda de colegas de la ciudad. Creo que estaba ambientado en San Francisco este juego, si no recuerdo mal. Y bueno, hay también para hacer un montonazo de misiones, pero muchísimas misiones. Luego también tenemos drones, tenemos también como un coche teledirigido por el que nos metemos por diferentes zonas y tal. Hay también como una especie de araña en la que también nos metemos por ahí para investigar cosas, hackear cosas. Y bueno, pues también tiene su historia, ¿vale? Su trama de corrupción y tal, en el que nosotros, pues bueno, vamos hackeando a esos corruptos para sacarlos a la luz, ¿no? Para sacarlos y que la gente vea en qué tipo de gente son. Pero ya digo, es un juego divertidísimo, es un mundo abierto súper libre, o sea, y con un montón de cosas que van pasando. Es un mundo muy vivo. Y joder, la verdad también muy recomendable, aunque no os guste la saga de Watch Dogs, al menos esta segunda parte la tendríais que probar, porque ya digo, este es un juego súper divertido. Hay un montón de cosas por hacer, un montón de cosas por hackear. Es un mundo abierto muy al estilo GTA, porque es que además está, pues eso, ambientado en San Francisco, una ciudad de Estados Unidos y tal. Y es muy al estilo, como digo, GTA, de hacer un montón de cosas, conoces un montón de personajes, te dan un montón de misiones, hay luego coleccionables que recoger, incluso con el coche dirigido hay coleccionables que los que te tienes que meter por tuberías y sitios para conseguirlos. No sé, es una barbaridad el juego. Y luego pues el tema de vas con el móvil y apagas semáforos y empiezas a ver cómo hay accidentes de coches, cómo viene policías, en fin, empiezan a acordonar la zona, o sea, pasan un montón de cosas. Puedes hacer lo que te dé la gana o incluso pasar por una tienda y encender los televisores y que se vuelva todo loco, yo qué sé, a alguien del coche que lleva eléctrico parárselo, en fin, puedes hacer lo que te dé absolutamente la gana, o incluso algún coche que vaya a pasar por las típicas calles peatonales que tienen los pivotes estos que se suben y se bajan,
pues cuando vaya a pasar el coche le subes el pivote y sale el coche volando para arriba. En fin, no sé, puedes hacer lo que te dé la gana. Es un juego que te da total libertad para hacer lo que te dé la gana. Y de verdad, es un juego divertidísimo. Como digo, hay mucha gente que lo crucifica simplemente porque es de Ubisoft. Y a mí personalmente los juegos de Ubisoft en general me parecen muy buenos, tío. Me parecen muy divertidos. ¿Que tienen sus fallos y sus cosas? Pues sí, pues como casi todos. Pero oye, yo qué sé, es que hay gente que no sé, no lo entiendo. Yo personalmente os digo que le deis la oportunidad porque es un juego súper divertido y un juego que es que os lo vais a pasar muy bien. Es que es un juego que os lo vais a pasar guay, tío. De esos juegos que cuando tienes que dejar de jugar y no puedes estar jugando, estás pensando, hostia, qué ganas tengo de volver a pillar la Play y echarle un rato. Porque es que de verdad, es que puedes hacer lo que te dé la gana. En fin, vamos con otra segunda parte, jueguecito de PlayStation 3, saga histórica, ¿eh? Qué ganas, cómo me gustaría que hubiera un nuevo juego de esta saga. Y es nada más y nada menos que Uncharted, en este caso la segunda parte, Uncharted 2, el reino de los ladrones. Y pues también me pasa lo mismo, es que es el Uncharted que más me gusta de la saga, esta segunda parte. Hay que decir que quizás en cuanto a salto de la primera a la segunda parte, creo que es el más bestia de todos. Porque el primer Uncharted es un juego, podríamos decir, incluso del montón, no morralla porque es un buen juego, pero es un juego que hoy en día lo pones y es un juego duro el primer Uncharted, ¿eh? Y esta segunda parte metió un salto gráfico jugable y absolutamente de todo espectacular. Este Uncharted 2 es que es increíble también en todo, en cómo es la jugabilidad, en los escenarios, en la historia, no sé, es que es increíble, tío. Nathan Drake en esta aventura, la verdad es que, joder, es súper espectacular, súper espectacular. Y para los que seáis también fans del género así de aventuras, tipo Indiana Jones y demás, ya sabéis que Nathan Drake, pues, coge mucho de lo que es el personaje de Indiana Jones, ¿no? Incluso los chistes, así, la manera como chulesca y graciosa que tiene el personaje de ser, es muy Indiana Jones. Y como digo, en esta segunda parte yo creo que es sublime, o sea, es que está arriba del todo. Luego sí que es verdad que, a ver, en general los juegos de Uncharted son muy buenos juegos, pero es que esta segunda parte lo borda en todo, lo borda en todo y a mí me parece, incluso los escenarios, los países donde viajas y demás, es que es todo súper bonito, tío, súper bonito. Y esta es la edición de PlayStation 3, la que os he enseñado yo, pero bueno, esto ya sabéis que está en PlayStation 4 o en la Store y lo podéis actualizar perfectamente para jugarlo con gráficos de hoy en día. Y la verdad es que este Uncharted 2 para mí es uno de mis juegos favoritos y uno de esos juegos que yo por ejemplo a le saca el platino en todo, le saca el platino en la PlayStation 3 y en la PlayStation 4 a este Uncharted, porque es uno de esos juegos que me gustan un montón, me divierto mucho jugándolos y ya por el simple hecho también de ir recogiendo coleccionables que hay, las típicas estatuillas estas que vamos recogiendo, bueno, estatuillas como objetos de la antigüedad que vamos recogiendo y vamos coleccionando. Y luego también tienen mucho lore, ¿no? Cada objeto que coges te explica un poquito de su historia y tal. Son juegos muy divertidos, con su parte de historia también y tal, y juegos muy peliculeros también. Y esta segunda parte, como digo, es que para mí es de 10. O sea, es un juegazo, Vamos con otra segunda parte más, en este caso es Titanfall 2. Y lo malo de esta saga es que ya se ha cortado, ya sabéis que Respawn cerró, ¿vale? La compañía de EA, que es famosa por destruir compañías, ¿vale? Compañía que compra, compañía que destruye. Pues bueno, ya sabéis que había un rumor de que estaban haciendo un nuevo Titanfall, que al final pues ha sido cancelado. Y esta segunda parte, esto es también un juegazo, este Titanfall 2. La primera parte no tiene modo historia, era solo un modo online. En esta segunda parte le metieron un modo campaña y hostia, la campaña es espectacular, ¿eh? Es cortita porque ya sabéis que en un shooter una campaña pues no te va a durar 30 horas porque si no sería un coñazo. Pero sus 6-8 horitas o así sí que dura esta campaña de Titanfall 2 y es espectacular, ¿eh? Cuando te subes a esta especie de mechas y empiezas a bombardear, a disparar todo lo que se encuentre y demás, joder, la verdad es que es un shooter increíble. Es muy ágil, también hay que decir, vas corriendo por las paredes, el disparo es súper preciso, hay un montón de armas y como digo, cuando te subes al mecha y te metes dentro, o sea, los combates contra otros mechas son increíbles, ¿eh? La verdad es que es una campaña también brutal, la historia es buenísima, la historia de Titanfall 2. Y hostia, para la gente que digáis,
me gustaría jugar a un shooter, pero yo no quiero ni modo online, ni los típicos Call of Duty, que ya estoy un poco hasta los cojones, como me pasa a mí, que estoy saturado de los Call of Duty. Pues Titanfall 2, de verdad, es la mejor opción que podéis jugar en cuanto a shooter para un modo historia. De verdad, porque es un juegazo increíble, la historia es muy buena y toda la jugabilidad y demás es que es espectacular. Y además que te metes por un montón de escenarios. Recuerdo un escenario en el que estás como en el campo, que vas saltando por cascadas y demás. Flipante. Y luego pues te metes en los típicos zonas así industriales, que tienes que ir saltando por plataformas, meterte por tuberías y cosas. Hay una de explosiones y de cosas que la verdad, o sea, es uno de esos juegos que hay que jugarlos sí o sí también. Es que hay que jugarlos, tío. Es que hay que jugar estos juegos porque es que son juegazos de verdad. Titanfall 2, de las mejores historias en un shooter que he jugado nunca. Vamos con otro más. Lo hacemos en este caso con Resident Evil 2. Esto pues también podríamos decir que es mi Resident Evil favorito. Yo tengo esta edición lenticular. No sé si se apreciará en imágenes ahí a Leon y a Claire. Ahí más o menos se verá, ¿no? En fin, pues qué vamos a decir de esto, ¿no? Que si el primer Resident Evil 2 era un juegazo, porque el primer Resident Evil a mí era un juego que me daba incluso miedo de pequeño. Yo la primera vez que lo jugué en una versión de Piratongi, ¿vale? Una versión que me pasaron ahí Piratongi en PC. Y era un juego que me daba mucho respeto, tío. O sea, era algo raro de explicar porque me daba miedo, pero quería jugarlo. Porque me gustaba, me atrapaba, tío. Esa tensión, esos nervios de que en cualquier... Porque ya sabéis que era un juego de cámaras fijas. En cualquier momento que girases en una esquina y la cámara cambiase y te encontrases un zombie de repente o algún bicho o algo, te metía unos sustos que a mí de verdad me acojonaba y lo pasaba mal. Pero es que quería seguir jugándolo porque me gustaba un montón. Sobre todo recuerdo cuando uno de los momentos que tengo guardados es cuando te metes en el callejón de la cancha de baloncesto, que empiezan a aparecer ahí zombies y tal de repente. Buah, ese momento lo tengo guardado en la memoria, porque me acuerdo que pegué un grito cuando era pequeño, pero grito de decir, joder, tengo que parar el juego. Tengo que pararlo porque me acojona, tío, es que me acojona. Pero luego al rato decía, venga va, quiero seguir y a ver qué pasa, a ver cómo avanza y tal. Y esta segunda parte, ¿vale? Hablamos del Resident Evil 2 original, pero es que esta segunda parte que sacó Capcom, este remake de Resident Evil 2, es que también lo bordó, Yo creo que es el mejor remake que se ha hecho nunca, en especial de Capcom. Y mira que lo está haciendo muy bien últimamente Capcom con los remakes y tal, porque el 4 es otro juegazo también. Pero esta segunda parte es espectacular, los añadidos que meten, la opción de las cámaras y tal, que está todo mucho más como cámara al hombro y tal, mucho más, pues evidentemente enfocado a un juego de hoy en día, ¿no? No sé, me parece una barbaridad. De verdad, me parece una barbaridad Resident Evil 2 y uno de esos juegos. Y mira que yo no soy de jugar a juegos de terror así muchos, tal, de que salgan bichos y eso, porque me dan mucha cosa. Yo tengo fobia a las arañas, pero fobia de una manera que veo una arañita minúscula y es que ya me muero, ¿vale? Y ya sabéis que en Resident Evil pues de vez en cuando aparece alguna. En especial cuando te metes en las tuberías que aparece una arañusca y de repente, tío, lo paso muy mal, de verdad, lo paso muy mal. Pero aún así es un juego, tío, que me gusta mucho jugarlo. Y la verdad es que este Resident Evil, pues, es que es uno de esos juegos top de los juegos de terror. Es que es mítico, tío. A ver, estoy hablando de Resident Evil 2 cuando lo conocemos todo el mundo. Pero es que es otra de esas segundas partes que es que lo mejoraron al primero y mira que el primero ya era un buen juego también. Y vamos a ir con otro más, a falta del que tenéis ahí, que es el spoiler máximo, pero bueno, es que se lo tenía que poner ahí. Es también uno de esos juegos de mi vida, que es este Assassin's Creed 2. En verdad, toda la saga de Ezio, lo que es Assassin's Creed 2, La Hermandad y Revelation, es una trilogía que me fascina, me encanta. Pero, joder, esta segunda parte de esos juegos que cuando lo jugué... Porque mira que el primero me llamó la atención, con Altair y demás, me llamó mucho la atención, era algo diferente, ¿no? Notabas cuando lo jugaste que era algo diferente, ya era el cambio de Play 2 a Play 3, fue de los primeros juegos que salieron en PlayStation 3, y ya notabas que decías, hostia, esto es un cambio de generación. Pero es que cuando llegó este Assassin's Creed 2, es que mejoró absolutamente en todo el primero, todo.
Porque el primero, si lo ponéis hoy en día, es un juego tosquísimo, ¿eh? Es muy duro jugar al primer Assassin's Creed hoy en día. De hecho, Ubisoft, ya que está así muy metida también en remaster, y de que hoy está todo el mundo sacando remaster y remakes, podría hacer un remaster o un remake del primer Assassin's Creed, ¿eh? Al igual que lo está haciendo, o suponemos que lo está haciendo desde Prince of Persia a las Arenas del Tiempo, pues podrían hacer del primer Assassin's Creed, porque es muy buen juego, pero ha envejecido fatal, pero fatal, ¿eh? Y es que hay que decirlo, es que es un juego que tiene 20 años, aunque no lo parezca, ¿eh? Y este Assassin's Creed 2, tío, cuando te metes con Ezio, en Florencia, toda esta parte de Van Gogh, en fin, todo esto que pasa, buah, es que es la hostia, ¿eh? De hecho, Van Gogh, no, Da Vinci. Van Gogh, Da Vinci. Se me va la puta olla, tío. Cuando Da Vinci te crea sus... el ala delta y todo eso que va apareciendo... Buah, es un juego espectacular, de verdad, espectacular. Toda la historia que tiene el juego, todas las secundarias que también, infiltraciones que hay con personajes de la iglesia, los templarios, en fin, todo. Es que es impresionante, tío. Assassin's Creed 2 es también de esos juegos de mi vida, tío. Es de esos juegos de mi vida y es una puta maravilla, tío. Es una puta maravilla todo lo que he metido en cuanto a historia, porque ya sabéis que es un juego que... En general todos los juegos de Ubisoft te meten mucho de historia, pero este Assassin's Creed 2 es que es fascinante, tío. Es fascinante todo lo que te llega a meter dentro del mundo de... En este caso, pues de Ezio Auditore, histórico Ezio Auditore. La verdad, una maravilla y uno de esos juegazos que también hay que jugarlo sí o sí. Aunque incluso no te llame la saga, porque hay gente que dice, a mí Assassin's Creed no me llama... Al menos a esta segunda parte, tío, darle la oportunidad de jugarlo. Que además es un juego súper barato. Esta edición de Play 3 o incluso la edición de Play 4. Que sabéis que salió la Ezio Auditore HD o algo así se llama. Que están, pues eso, el 2, el Hermandad y el Revelation. Es espectacular, de verdad, es espectacular. Y vamos a acabar ya con este último, que bueno, lo voy a enseñar un poquito por aquí encima. Que es Diablo 2. Y es también, pues, de esos juegos que... Pues también podríamos decir que me marcaron la vida. Porque yo este juego recuerdo que lo jugaba cuando iba al colegio, ¿vale? No tenía esta edición me la he comprado después. Jugaba pues a la versión del pirata, ¿vale? La edición de Jack Sparrow. Y, hostia, era de esos juegos... que tenía ganas de llegar a casa para meterme y seguir metido en el mundo de Diablo, tío, para seguir explorando mazmorras y seguir explorando el juego y a ver qué pasa. No sé, era una barbaridad. Aquí tenemos los discos, ¿vale? Que venían aquí. Incluso viene aquí también la expansión, ¿vale? De Diablo 2, Lord of Destruction. Y bueno, pues aquí ya veis, ¿no? El pedazo de manual que traía esto, ¿vale? Que aquí pues te explicaba... Pues un poquito cómo crear, ¿no? Cómo crear el personaje, cómo subir las habilidades. Aquí veis, ¿eh? Buah, es que esto es espectacular, tío. Yo hoy en día los juegos de Diablo no los vivo tanto. Y no los vivo tanto por esto, ¿no? Porque, joder, me molaba mucho... Ya no solo el jugarlo, sino cuando dejaba de jugarlo me cogía el manual y me ponía a leerlo como si fuera un libro. O sea, mirar todas las pociones que podía hacer, todos los ítems que habían, escudos, armaduras, en fin, un poco de todo. Y fijaos este arte, ¿eh? Es que es espectacular, tío. Es espectacular. Y aquí pues te introducían un poco en el mundo, aquí el mapa, y en fin, pues... aquí, mira, incluso los bichos que hay y tal. He pasado rápido una página porque he visto una araña. Y he pasado rápido la página. Y luego pues aquí veis la guía oficial, ¿eh? De hecho aquí viene, mira, aquí también tenemos, mira, voy a enseñar más expansiones que venían aquí con la banda sonora y demás. Aquí lo veis, ¿vale? Y aquí, como digo, la guía, que esto recuerdo yo de ponerme a leerlo de pequeño, tío. Yo, como digo, no tenía esta edición, pero algún amigo en el colegio sí que la tenía y me lo dejaba algún fin de semana o algo para leérmelo, porque esto era como leerte un libro, tío. Era como leerte un libro. Aquí veis el capítulo 2, los personajes. En fin, pues aquí vemos un poco todas las tiradas de dados que hay, porque ya sabéis que el juego por debajo hace como tiradas de dados, ¿vale? Cuando tú te mueves, pues luego se mueve la máquina, ¿no? Es pues básicamente un juego de rol. Y bueno, pues ya aquí veis, ¿vale? Todas las tiradas que podíamos hacer, los niveles de curación, cuánto te curaban cada uno, aquí la hechicera...
en fin, un montón de conjuros. Yo qué sé, era una barbaridad pillar y leerse este libro. Aquí veis el tomo del conocimiento, que aquí pues aquí ya veis, te explicaba cada... mira, aquí por ejemplo tenemos el bárbaro, te explicaba cada personaje que hay, ¿vale? Pues sus habilidades y sus cosas, ¿no? Aquí veis la tabla de habilidades y tal. Aquí tenemos al paladín. Yo me solía coger siempre al bárbaro. Poquito Kratos el bárbaro, Poquito Kratos, La verdad que sí. Pero esto era pues también uno de esos juegos. Y también, como he dicho en lo anterior, es que parece que lo digo a posta, pero es que es realmente, es que Diablo 2 yo diría que es mi Diablo favorito, Y también supuso un salto grandísimo en cuanto a jugabilidad y el mundo, cómo creció todo el mundo de Diablo, de la primera a la segunda entrega. La manera de jugar pues, siempre ha sido muy del estilo, ¿no? Siempre ha sido con un poco vista isométrica, en fin. Típicos juegos de mucho ratoneo, de pegar el ratón, ir moviendo los personajes, en fin. Pues ese tipo de juegos, ¿no? Ese típico de juego de rol occidental, muy de PC de los 90. Y luego, pues sí, vinieron la tercera y ahora incluso la cuarta parte y tal. Pero Diablo 2 fue uno de esos juegos que me marcaron la vida porque, no sé, tendría yo unos 8 años así cuando jugaba Diablo 2, yo creo. 8 o 10 años por ahí yo creo que tendría. Y ya digo, o sea, era de esos juegos que llegaba y me ponía a viciar en el antiguo ordenador que tenía. Y me encantaba, tío, me encantaba meterme en el mundo de Diablo y ponerme ahí a, yo no sé cuántas cientos de horas le llegaría a meter, porque antiguamente como no se contaba esto y tampoco te importaba, tú simplemente te metías ahí a jugar y jugabas y ya está. No sé cuántas horas le metí, pero cientos de horas le metí a Diablo 2. Sí, es que es un juego espectacular. O sea, es de esos juegos que esto incluso en la web de GOG, la de CD Projekt, la tienda de GOG, ahí estará Diablo 2. Ahí está, y esto cuando se ponen ofertas a lo mejor se os pone a €1 o €1.50 o algo así. Y esto tenéis que jugarlo sí o sí. O sea, es que es una maravilla de juego, de verdad. Es uno de esos juegos, pues que también, que en cierta manera también te cambia la vida, tío. Es que no quiero ser repetitivo con este tema, pero es que es así. Es que realmente es así. Es de esos juegos que te marcan. Son de esos juegos, tú cuando oyes a alguien hablar, siempre te van a hablar de cuando hablas de algún Diablo, siempre va a haber alguien que diga Diablo 2. Porque es que es de esos juegos que lo tenían absolutamente todo. Y es uno de esos juegazos. Y al igual, pues pasa también con estas segundas partes. Cuando hablas con alguien de Assassin's Creed, te va a nombrar a Ezio. Y Ezio es pues Assassin's Creed 2. O Resident Evil, todo el mundo se va a ir a Leon y a Claire en Resident Evil 2. No sé, por eso digo que son juegos que en cierta manera pues te cambian la vida y tachan de manera radical el típico refrán de segundas partes nunca fueron buenas. Porque en este caso, al menos en mi opinión, y bueno, y es que de manera objetiva son juegos que son mucho mejores que en su primera parte, ¿vale? En algunos casos de ellos. Así que bueno, pues nada, pues con la excusa, como digo, de este Kingdom Come Deliverance 2, que después de jugar a la segunda parte lo pensé y digo, hostia, se me está ocurriendo que podría hacer un vídeo con segundas partes de juegos que también fueron mucho mejor que en su primera entrega. Así que bueno, pues aquí tenéis un poquito al culpable de este vídeo. Y oye, pues también un poquito de recomendaciones, ¿no? Aquí un poquito sobre juegos y tal, aunque bueno, son juegos que lo conocemos prácticamente todos, pero oye, ahí están. Así que nada, agradecería un like, ¿vale? Agradecería un buen like ahí que ayuda un montón. Ya sabéis que una suscripción siempre se agradece muchísimo. Seguimos creciendo en cada vídeo más, de verdad. Estamos ya en más de 4.400 personas, yo no me lo creo. De verdad, estamos subiendo un montón, no me lo creo. Agradecer sobre todo a la gente que comenta. En especial últimamente me comenta mucho MB Design, ¿vale? Que es un chico que me comenta un montón. Tengo un vídeo pendiente que me ha dado una idea para subir un vídeo pendiente de algo relacionado con lo de ayer, de compras en Japón y tal. Pues tengo pendiente de subir un vídeo sobre ese tema, de cómo comprar y demás. Así que, oye, pues un saludo a todos los que dais like, os suscribís, comentáis, de verdad que lo agradezco un montón. Y nada, no me enrollo más, no os doy más la chapa. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, espero que os haya divertido y nos vemos en los próximos días con más vídeos. Un saludo a todos.